El proceso para producir una nueva vacuna es un proceso muy largo que lleva normalmente entre 10 y 15 años. Se gastan entre 500 millones a 2 billones de dólares para desarrollar una sola vacuna o un nuevo fármaco. Al inicio de las vacunas se tardaban más de 100 años en perfeccionarla y hasta 200 años en erradicar una enfermedad. ¿Cómo se financian las vacunas? Por un lado es el rol de la industria farmacéutica, tiene inversionistas, y por otro lado las farmacéuticas también una manera en la que ellos reciben dinero es a través de las patentes. En este episodio platicamos con 3 especialistas en pediatría, políticas públicas e investigación. El tema principal son las vacunas y la relación del autismo y el mercurio con las mismas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Me siento súper orgullosa de tenerlas aquí, a todas profesionistas súper desarrolladas cada una en sus áreas. Las voy a empezar a presentar en orden alfabético. Empezamos con Ariadne Rivera, que es economista por el ITAM, es maestra en política pública por la Universidad de Duke y está en proceso de su doctorado en epidemiología. Y continuamos con Pamela de la Paz, que es médico general por la UACH, Universidad Autónoma de Chihuahua, y tiene una especialidad en pediatría por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y cerramos con Susi Amaya, que es ingeniera en biotecnología por el TEC de Monterrey, maestra en ingeniería biológica y química por la Universidad de Caus en Arabia Saudita, y es maestra, o sea, tiene 2 maestrías en ingeniería de diseño farmacéutico por la Universidad Técnica de Dinamarca, y estás empezando tu doctorado, hasta tuve que agarrar aire. De manera muy general, no sé si les gustaría presentarse y platicarnos muy brevemente en qué han trabajado estos años. Empezamos con Ariadne. Hola, qué gusto estar aquí con ustedes hablando sobre el tema de vacunas. Y bueno, pues en los últimos años yo he trabajado como analista de datos y coordinadora de proyectos en 2 proyectos de investigación relacionados con política de drogas. Uno es evaluando la legalización de marihuana en Uruguay, que es el primer país en legalizar marihuana a nivel nacional para uso recreativo, y evaluando políticas relacionadas con el consumo de opiáceos en Estados Unidos. No sé si, como saben, o han escuchado noticias, en Estados Unidos una de las principales causas de muerte no intencional es sobredosis, y principalmente por heroína o fentanilo. Entonces, en eso he estado trabajando en estos años. Muchas gracias y bienvenida. Continuamos con Pame. Hola chicas, buenos días. También muchas gracias por invitarme a este espacio. Mi área es completamente clínica, desde la escuela hasta la especialización. El área es de hospital y de consulta, de atender pacientes en urgencias, en hospitalización. Entonces mi área es prácticamente clínica, veo puros niños de todas las edades, pero sí mi parte del conocimiento sobre esta área de las vacunas, pues el enfoque es prácticamente clínico. Muchas gracias, bienvenida. Y cerramos con Susi. Ok, pues también muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues el área donde yo me he desarrollado siempre es en el área de investigación, en diferentes proyectos de biotecnología. Empezando desde mi maestría en Arabia Saudita, donde estuve investigando microorganismos usados para el tratamiento de aguas residuales. Después me moví a la industria de petróleo, donde investigué los diferentes microorganismos que afectan la industria petrolera. Sin embargo, ahorita me he movido más hacia el área médica, empezando con mi maestría que hice en Dinamarca. Y en mi tesis de maestría estuve desarrollando proteínas, las cuales se utilizan para identificar antígenos, que los antígenos son sustancias producidas por patógenos, los cuales desencadenan una respuesta inmunológica en el cuerpo. Entonces, de esta forma me moví más a la investigación como médica. Ok, pues bienvenida. Muchas gracias a las 3 por participar.
Y como mencionamos ahorita, vamos a platicar sobre temas de las vacunas y antivacunas, que ahorita pues es algo que está tan presente en todos los niveles. No sé si quisiéramos empezar, Pame, a que nos platiques qué es una vacuna en términos terrenales. Para entendernos, voy a tratar de usar los menos términos médicos para que me entiendan. Bueno, pues una vacuna es un producto biológico que viene de sustancias de microorganismos, virus, bacterias. Entonces, estos productos biológicos están encargados de producir una respuesta inmune en el cuerpo sin causar la enfermedad. Eso es lo que hace, en términos generales, la vacuna. Hace que el sistema inmunológico, ante la presencia de estos antígenos, como mencionaba Susi, hace que se produzcan anticuerpos. Sin embargo, esta producción del sistema inmunológico de anticuerpos y la protección que le da al cuerpo no es para toda la vida. Tiene cierto tiempo, por eso las vacunas deben tener segunda dosis, una tercera dosis, incluso unas cuartas dosis en la infancia. Ya a partir de la edad adulta incluso hay que volver a seguir revacunando para volver a generar esta respuesta inmune y proteger al cuerpo. La protección que le da al cuerpo la vacuna es que la enfermedad no le dé o que le dé de la manera más leve. Es así como generalmente protege. Oye, Susi, no sé si te gustaría platicarnos cuál es el proceso por el que pasa una vacuna, porque muchas veces pensamos en la vacuna, pero no sabemos todo lo que hay detrás en cuanto a tiempos y estudios. Claro. Sí, pues el proceso para producir una nueva vacuna, así como cualquier otro fármaco, es un proceso muy largo que lleva normalmente entre 10 y 15 años. Wow. Y lleva muchas etapas, empezando por la etapa de exploración o de investigación, que es donde se empiezan pues como los estudios en los laboratorios y donde identificas, por ejemplo, cuáles son los antígenos que quieres usar y bueno, pues donde desarrollas como que tu vacuna. Y puede durar pues entre 2 a 4 años. Después sigue las pruebas preclínicas, que son las que se hacen en cultivos celulares y también se hacen en diferentes animales. Okay. Y aquí te puedes dar como que una idea de la seguridad y de la eficacia de la nueva vacuna. Una vez que ya pasa por estas pruebas, siguen las etapas clínicas, o bueno, las fases clínicas que se dividen en 3 fases. La fase 1 es con un grupo muy reducido de personas, menos de 100 personas, en la cual escoges pues solo adultos, los cuales no tienen como enfermedades o que sabes que no van a tener como una respuesta muy adversa a la vacuna. Después se pasa a la fase 2, donde ya expandes tu grupo de personas con las cuales las estás probando. Y aquí ya se va como a cientos de personas. Y en todas esas fases, pues siempre estás midiendo cuál es la seguridad y qué tan eficiente es la vacuna. Y ya pues la última fase, que es la fase número 3, aquí ya te vas como a miles de personas. Y aquí ya incluyes personas pues un grupo más heterogéneo, donde incluyes a personas de diferentes edades, de diferentes grupos étnicos, de diferentes países, para ver cuál es pues igual la seguridad y la eficacia de la vacuna en ese grupo pues ya más diverso de personas. Una vez que se termina esta fase, ya va al proceso de aprobación, donde los diferentes mecanismos reguladores de cada país pues la pueden aprobar. Por ejemplo, en Estados Unidos es la FDA. Pues también muchas veces se da la fase 4, donde se hacen como estudios una vez que se aprueban para ver cuáles son los efectos ya como a más largo plazo, que son estudios ya una vez que se han sido aprobados. Ok. Oye, Susi, ¿por qué duran tanto? O sea, ¿es por tema económico o es por tema de tiempos que tienen que estar midiendo, bueno, sobre todo en la etapa donde están ya con personas? Sí, pues la verdad es que, o sea, duran mucho porque también requieren muchísimo dinero. Se gastan entre
500 millones a 2 billones de dólares para desarrollar una sola vacuna o un nuevo fármaco. También porque, por ejemplo, si en la etapa exploratoria empiezas con 10,000 potenciales vacunas o nuevos antígenos que puedes usar, al final solo, bueno, en teoría es como una relación de 5,000 a 10,000 por una nueva vacuna que se desarrolla o un nuevo fármaco. Entonces, Ok. pues es un proceso largo porque, bueno, pues tienes que ir viendo cuáles van pasando a la siguiente etapa porque pues es demasiado dinero el que está involucrado, entonces tienes que estar seguro que es tu mejor opción, ¿no? Para seguir a las siguientes etapas. También, pues en Claro. las fases clínicas, pues quieres dar tiempo a poder ver, pues cuáles son los efectos secundarios que se pueden llegar a manifestar. También, por ejemplo, en el caso de vacunas, pues quieres medir los anticuerpos que se desarrollan, por cuánto tiempo van a estar los anticuerpos presentes, si es necesario aplicar más, pues, o sea, más dosis de refuerzo, en cuánto tiempo se tienen que aplicar, que sea al año, a los 2 años. Entonces, pues todo eso requiere pues mucho tiempo, ¿no? También como en la última fase, donde ya, en la fase 3, donde ya quieres ver si es efectiva en la población general, también, o sea, es como le pones a, lo que se hace es, se divide, tú tienes un grupo de personas que deciden participar en la fase, Ajá. y a unos se les pone la vacuna, a otros se les pone un Sí. placebo, pero ellos no saben cuál tienen, ¿no? Entonces lo que se hace es, ellos siguen con su vida normal Ujú. y después se evalúa, no sé, o si alguien tuvo la enfermedad o no para la que les pusieron la vacuna. Entonces por eso también se requiere tiempo para saber si fue Ujú. efectiva, ¿no? Porque tal vez es no sé, si piensas en el virus de VIH, Ujú. o sea, necesitas tiempo para saber si la persona contrajo el virus, no sé, que es un virus que, por ejemplo, Sí. no existe una vacuna hasta ahora. Pues de hecho, y a mí no se me hace que sea tanto tiempo, 15 años, no sé si la palabra correcta sea perfeccionar de esta vacuna, ¿no? Para Ujú. aplicarla. Al principio del inicio de las vacunas se tardaban más de 100 años en perfeccionarla y hasta 200 años en erradicar una enfermedad, como la vacuna de la viruela, que la encontraron a finales de los 1700. Entonces, no fue hasta 1980 o por ahí, Ujú. en los 1980 que lograron erradicar la viruela. Entonces, son como 200 años. Entonces, ahorita gracias al alcance de toda la tecnología, 10, 15 años para desarrollar una vacuna efectiva, se me hace muy buen tiempo. Creo que sí. Sí, claro. Es que yo lo Sí. digo desde una perspectiva muy de nuestra época, ¿no? De microondas, que queremos Sí. todo ahorita Ya. rápido. Oigan, y pues esto me lleva a la pregunta de quién está detrás. Yo pensaría en los gobiernos como principal promotor, pero no sé si Ariadne nos quieras Sí. compartir un poco de eso. Pues acá como que hay varias cosas. Por un lado es el rol de la industria farmacéutica que se encarga, o sea, como una empresa tiene inversionistas y consigue fondos, consigue capital y los inversionistas pueden ser privados o puede ser gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, las farmacéuticas también una manera en la que ellos reciben dinero y por la cual tienen incentivos para realizar estas investigaciones o ensayos clínicos que dice Susi, es a través de las patentes, ¿no? Como que es como que otro componente de financiamiento que tienen las farmacéuticas. Pero no sé, en términos generales para las farmacéuticas, si lo piensan, como que una vacuna a veces no es el producto más rentable que tiene, ¿no? O sea, porque requiere Ujú. mucha investigación y mucha inversión, pero vacunas a una persona y en teoría o idealmente esa vacuna no necesita otra vez vacunarse, ¿no? A diferencia de otras medicinas que tendrían más demanda, ¿no? O una demanda más regular que puede ser algo más rentable para las farmacéuticas. Entonces, por eso como que existe como que también una red o acuerdos internacionales para continuar este tipo de investigaciones. Ok, entonces lo que entiendo es la industria privada, que es por parte de la industria farmacéutica, Ujú.
pero también ahí empuja a las partes de gobierno e instituciones internacionales, porque claro que pues aunque son muy caras, hay el interés porque no haya lo que está pasando ahorita, ¿no? Una pandemia. Sí, por ejemplo, la Alianza Global de las Vacunas y la Inmunización, la Gavi, esta institución internacional es la que mayormente, la que junta todo este dinero para los gobiernos junto con el Banco Mundial y la UNICEF. Entonces se ponen de acuerdo para juntar todo este dinero que termina en las industrias farmacéuticas. Pero yo ahorita con lo que dijo Ariadna, yo tengo entendido que gran parte de la producción de una industria farmacéutica está destinada a lo que es las vacunas. Por eso tanto dinero necesario para tanta inversión, pues. Sí, claro. Oye, Pame, y aprovechando que tienes la palabra, y tú que estás al frente ahora sí que en los hospitales y viviéndolo día a día, ¿qué pasa a nivel terrenal o a nivel día a día donde ya estás viendo bebés que dices, ok, este bebé viene vacunado, este bebé no está vacunado? ¿A qué te enfrentas tú como pediatra? Híjole, pues es que en el día a día es muy, muy importante siempre que vemos cada paciente, por ejemplo, en la consulta, de las principales cosas que tenemos que saber es preguntarle a la mamá si tiene el esquema de vacunación completo, Ujú, acorde a la edad, porque les comentaba desde el principio que desde que nacen lleva una primera dosis, luego a los 2 meses tal vez se inicia la otra vacuna, y así vas revacunando al niño. Lo más importante de esta edad es de los 0 a los 6 años, tienen que estarse vacunando continuamente. Entonces siempre le preguntamos a la mamá el del esquema de vacunación, porque es muy, muy, muy importante, ya que estos bebés, antes de nacer, uno recibe estas defensas a través de la placenta por la mamá. Cuando naces, el bebé de los primeros 4, 6 o hasta 6 meses de vida recibe esta inmunidad a través de la lactancia materna. Por eso la importancia que le dan a la lactancia materna dentro de otras cosas. Pero una de ellas es básicamente que la lactancia materna es como la vacunación del niño los primeros meses, porque le transmite todas estas defensas al niño, ya que en la infancia, como les comentaba, de los 0 a los 6 años, es cuando el humano está más expuesto a la gran, gran mayoría de las enfermedades, las cuales son prevenibles a través de estas vacunas. Por eso la importancia de las vacunas. ok. Ahorita que mencionabas lo de la leche materna, estaba viendo un documental de Netflix que precisamente hablaba de la tendencia que hay sobre la leche materna, de que hay gente que lo utiliza, o sea, como fisicoculturistas, o sea, que dices, ¿por qué toman la leche materna? O sea, literal van a los bancos y compran la leche, ¿no? O sea, es como que una tendencia que está habiendo en ciertos países y hay investigaciones que están empezando a hacer con temas de cáncer y la leche materna, o sea, que adultos lo toman, pero es como, son temas bien debatibles porque hay gente que dice, yo ya tengo 25 años estudiándolo y no es cierto, o sea, no quita, o sea, Sí, no lo hay... que pasa es que el alto valor Ujú, nutricional y en ujú, cuanto a anticuerpos que le transmites al niño con la ujú. lactancia materna, o sea, la importancia y el alto valor es en los primeros meses de vida donde tiene su mayor importancia, su mayor efecto, que sirve. Por eso es muy debatible que un adulto pues esté tomando leche materna. Sus requerimientos nutricionales e inmunológicos ya son completamente otros. Pues sí. Oye, Susi, no sé si te Ujú. gustaría platicarnos cómo es que llegan las vacunas a México. Sí, pues en los años de los 90 México era autosuficiente en generar sus propias vacunas, la producción y comercialización de sus propias vacunas. Sin embargo, ya en las últimas décadas, México como que ya no tiene la tecnología adecuada para la producción de vacunas. Entonces, en los últimos años, las vacunas se adquieren por licitación a empresas internacionales. Entonces, pues más bien se adquieren de Ok. esta forma.
Ajá, y en México pues ya han dejado de producir bastante, lo cual pues genera problemas porque, por ejemplo, a veces que se han dado desabasto de vacunas y si pues México sería autosuficiente en su producción, pues eso se podría evitar. Claro, Entonces ahorita viene más bien pues se compra en farmacéuticas internacionales fuera de México. ok. Ujú. ¿Cómo es el programa de vacunación en México versus otros países o en general, cómo describirían lo que es el programa de vacunación? Desde mi punto de vista clínico, que les comentaba, el esquema de vacunación en México es uno de los más completos a nivel mundial. El esquema de vacunación obligatorio, entre comillas, tiene al menos 10 vacunas incluidas. Y si todas estas vacunas, como dice Susi, pues la importancia de que estén disponibles pues, depende mucho del abasto que haya y pues sí, de la importancia que le dé el gobierno y las farmacéuticas para tenerlas disponibles. Pero teóricamente el esquema de vacunación es el más completo. Sí, y alguna de las cosas que hacen que el programa de México fuera exitoso es, por un lado, el acceso a las vacunas por parte de los usuarios es gratuito, accesible. O sea, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en las escuelas iban las caravanas de vacunación y vacunaban a todos los niños que están en las escuelas. En zonas rurales iban estas camionetas como para tratar de acceder a la población que se encuentra como en áreas más remotas. Y como dice Pam, tú puedes acceder a incluso a más vacunas de las que están como obligatorias y con el calendario, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía el programa de México exitoso y que en los 90 se logró casi erradicar la polio y difteria en el país. Sí, y como que respecto a otros programas, como que por ahí ayuda un poco como el sistema federal en México, que hace que se pueda tener un programa para todo el país, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, un país como Estados Unidos, donde cada estado tiene sus propias regulaciones, entonces hace un poco más difícil que se pueda hacer como una acción coordinada para todos, ¿no? Hay estados que permiten que, no sé, que bajo ciertas condiciones no vacunen a sus hijos, o depende, hay como distintas variaciones. Oigan, Sí. y pues bueno, ahorita en relación a lo que mencionaba Susi sobre el que México ahora sí que importa sus vacunas, creo que es una de las varias barreras que debe de sufrir para intentar hacer una implementación de programa a nivel país. ¿Qué otras barreras se encuentran ustedes en la implementación del programa? Aparte del desabasto que ahorita se habla de él, ¿no? Sí, pues, no sé, como que además de tener presupuesto o que tengas las vacunas en tu país o en la localidad, es también que tengas personal capacitado, ¿no? Que haya suficientes enfermeros y doctoras, que haya también la credibilidad por parte de la gente, ¿no? En vacunar a sus hijos. No sé, por ejemplo, hay una de las vacunas, tal vez Pam puede comentar un poco más, es la vacunas del virus de papiloma humano, que ahora ya podría ser, ya está disponible, ¿no? Para niños, y es mejor que se vacunen a niños menores de 14 años. Y de hecho la Secretaría de Salud intentó poner la vacuna como de las requeridas, pero recibió mucha, no sé, algunos padres o algunas organizaciones no estaban de acuerdo en que se incluyera esa vacuna. Sí, iba a ser incluida en el esquema de vacunación, pero precisamente por todo este tabú que tiene que ver con la sexualidad, el virus del papiloma, entonces optaron por no ponerla como obligatoria en el esquema, pero es una de las adicionales de las más importantes y que se supone, pues todas las niñas pequeñas deberían ponérsela. Ahorita que comentaba Ariane sobre las barreras para que todas las personas se puedan vacunar y esté disponible, también hay una diferencia muy grande en cuanto al nivel socioeconómico. Las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto son las que o no creen en las vacunas o no se quieren vacunar. Las personas con un nivel socioeconómico más bajo son las que saben, se han educado a través del tiempo que se tienen que vacunar, pero
van al centro de salud, van a la campaña de vacunación y hay desabasto de 1, 2, de la mitad de las vacunas. Entonces, el problema ahí no es que no crean en una vacuna, sino que se empiezan a dar cuenta que no hay. Entonces dicen, pues, ¿para qué me sigo insistiendo en ir a vacunar? Y dejan de vacunarse. Entonces nos llegan muchos niños a la consulta de este estrato socioeconómico no vacunados, no tanto porque no crean en una vacuna, sino porque realmente no hay. Qué paradoja, yo pensaría que sería la inversa, Ujú. o sea, que entre un nivel socioeconómico más alto habría mayor interés en vacunarse. Lo que pasa es que precisamente como en los 90s hubo mucha inversión económica y se capacitó mucho personal para todas estas campañas de vacunación, se empezó a educar a toda esta gente con que te tienes que vacunar. O sea, voy a ir a tu pueblo con vacunas y te tienes que vacunar. Entonces, mucha gente ya empezaba a tener la idea de la vacuna como, me tengo que, es obligatoria. Pero te digo, empiezan a darse cuenta que no hay vacunas y empieza a ser un poquito de menos calidad este esfuerzo para vacunar a la población, y entonces la gente se empieza a desanimar y se empieza a dejar de vacunar. Oye, y ahora sí que traspolándolo a una época más actual en el sentido del día a día de lo que estamos hablando del COVID, precisamente ahora en este mes se estaría aplicando la vacuna rusa en México como parte de la tercera fase, pero pues se vino abajo, ¿no? Y creo que la percepción en general de la población era que los rusos llevaban la delantera. Yo creo que a nivel en el mundo científico la percepción era otra, o sea, porque iban apenas en una fase, ¿no? ¿Qué opinan de eso y qué país es el que ahorita pudiéramos decir que es el que lleva la delantera en cuanto a COVID? Pues sí, Rusia cuando terminó la fase 2 aprobó el uso de la vacuna, al menos en su país, en Rusia. Y Ujú. esto pues sí se vio como criticado porque pues se aprobó como en una fase todavía muy temprana, en la cual todavía no se habían hecho las clínicas pues, de fase 3, las cuales te pueden dar una mejor indicación pues de la seguridad y la eficiencia de la vacuna. Entonces, pues como que todavía no sabes cuál es su efecto a más largo plazo. Como decía Ariadne, nos incluyeron placebos. También no se revisaron los resultados por científicos de otros países. Entonces, pues Okay. por esos motivos, pues la comunidad científica fue que pues dijo que no se había hecho de la forma correcta, ¿no? O sea, se aprobó Ujú. antes de tiempo. Bueno, sé que en México se iban iba a haber personas en las cuales iba a ser la fase 3 clínica. Ujú. La verdad no conozco la razón por la cual ya no se hizo en México, pero sé que ahorita ya se comenzó a hacer la fase 3 en otros países, incluyendo 40,000 personas, bueno, 40,000 voluntarios, y eso es en Rusia y en otros países. Entonces ya una Okay. vez que se concluya la fase 3, pues entonces ahí ya se puede decir más si la vacuna realmente debe ser aprobada o no, ¿verdad? Ujú. Todo el mundo tiene como que urgencia de encontrar una solución o una manera de Sí. retomar la vida pre-COVID, ¿no? Entonces, Sí. ahorita hay como más de 200 vacunas que se están probando, hay más de 40 que están en fase 3. Entonces, es como que y nadie sabe qué va a pasar en realidad, ¿no? Todavía está como que en veremos. Y por ejemplo, la Organización Mundial de Salud lo que ya dictó como que ciertos lineamientos diciendo qué son las cosas ideales para la vacuna para el COVID. Una es que proteja al menos del 70% de la población. Esto es que de las personas que reciben la vacuna, al menos 70% están protegidas, porque justo es lo que quieren evaluar en la fase 3, que si te ponen la vacuna, efectivamente no te vas a contagiar, ¿no? Por un lado. Dos, que sea segura en el corto y largo plazo para niños, mujeres embarazadas, ancianos. También, como decía Susi, que lo ideal es que fuera una sola vacuna, ¿no? Que no tuvieras que ir cada año, cada 6 meses. Entonces, es otra de las cosas que quisieran saber, que te pudiera proteger o que te pudiera proteger por varios años. Y la otra es que también sea fácil
como de almacenar y transportar, ¿no? Porque capaz que hay unos países que no tienen cómo almacenar la vacuna, cómo transportarla, entonces, pues para tratar de disminuir como el riesgo de toda la comunidad, ¿no? Algo que también preguntabas era cuáles son los países que estaban como a la delantera de la vacuna. Ujú. Entonces, las vacunas que ya están en fase 3, pues son Estados Unidos, Rusia y China, que pues también tienen vacunas en fase 3 de ahorita. Y bueno, esos dos países aprobaron el uso de vacunas incluso antes de estas fases. Y pues el Reino Unido también son los países que tienen ahorita como que vacunas que ya están en fase 3 de los estudios clínicos. Sin embargo, pues también hay muchísimas otras vacunas que están en fase 1, fase 2, preclínicas, que pues también pueden llegar a ser exitosas, ¿verdad? Sí, claro. En Latinoamérica, Cuba es el único país que tiene también una vacuna en fase 2 clínica. Ok. Ujú. Oigan, pues ahora sí que el COVID es un tema, bueno, en específico lo de las vacunas ha levantado como revuelo en ciertas tendencias que hay a nivel internacional, por ejemplo, en el tema de antivacunas. Y me gustaría como dar un planteamiento de cómo es que empezó el movimiento antivacunas y ya ustedes me platican desde su perspectiva como especialistas en sus áreas. Precisamente el movimiento antivacunas se dice que nace con Andrew Wakefield, que es un médico británico que publicó un estudio o un paper en 1998 donde ligaba la vacuna de triple viral con la aparición del autismo. Pero 10 años después de esa investigación se dieron cuenta que Wakefield había manipulado los datos. Pero ahora sí, ¿qué es un paper? Y qué, o sea, ¿en qué etapa de la investigación es un paper, no? O sea, porque digo, se formó todo un movimiento a raíz de un paper. Pues un paper es una publicación científica. Ujú. Se pueden presentar resultados de las diferentes fases de la investigación. Por ejemplo, de preclínica, puede decir cuáles han sido los resultados, en las fases clínicas también. Entonces, el paper que tú mencionas, él vincula causas de autismo con esta vacuna triple viral. Ujú. Sin embargo, pues como dices tú, se descubrió años después que tenía conflictos de interés porque había recibido dinero y además pues los resultados eran falsos, o sea, habían sido pues modificados. Sin embargo, a pesar de esto, pues muchísimos grupos antivacunas utilizan los resultados presentados en este paper todavía como respaldo científico para decir que las vacunas causan autismo o alguna otras enfermedades. Sí, a mí me gustaría No sé agregar si. como del caso de Andrew Wakefield, que, o sea, como que también por la razón por la que recibió mucha atención mediática es porque lo publicó en una revista que se llama The Lancet, que es como de las revistas médicas más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero ya después que se empezó a revisar la investigación, empezaron a salir otras investigaciones que no pudieron replicar el mismo resultado que tenía Andrew. Y también se empezaron a dar cuenta como que el estudio que él publicó eran solo una muestra de 12 pacientes. Entonces, para poder decir que la vacuna causa autismo, como que es una muestra muy chica. Más adelante también se dieron cuenta que él había modificado ciertas cosas como del historial clínico de los pacientes. Entonces, ahora si tú entras a la revista de Lancet a buscar ese artículo, la revista ya lo retrajo. O sea, ya dijo, decidimos quitar este paper de circulación. Esto fue lo que publicamos, pero ya no lo respaldamos porque nos dimos cuenta que tenía muchos, como dice Susi, su conflicto de interés, que los datos no eran correctos, entonces como que es lo que pasó ya después, ¿no? Pero para esto ya había conseguido como que mucho ruido en medios, ya muchos papás estaban en contra, que para el momento en que salieron las nuevas investigaciones con 400 niños, 1000 niños, para ver si había algún efecto, ya como que era muy tarde, ¿no? Y sí, bueno, ahora Andrew Lancet
es chistoso porque le quitaron su licencia médica, pero ahora Ujú. tiene un programa en este canal que creo que es de YouTube que se llama Infowars, el que, el que se encarga de decir el cambio climático es Ajá. no sé, como que de distribuir como todas estas ideas conspiracionistas. Entonces, ahí es donde está Andrew ahora. Qué interesante y qué fuerte, o sea, que tiene ahora sí que un espacio y donde mucha gente lo ve. Sí, sí, que más bien Sí, coincidió con que se empezaron a hacer más diagnósticos de autismo, ¿no? También al mismo tiempo Ujú. que empiezan a vacunar más, por otro lado la gente empieza a conocer más sobre el autismo, entonces no es que ahora hay más niños autistas, ¿no? Sino más bien ahora se diagnostica. Sí, claro. Y precisamente a ese punto es al que iba, ¿no? De que los antivacunas o las antivacunas presentan varios mitos o varios argumentos en relación a las vacunas. Y les voy a leer aquí algunos de ellos para que me digan qué opinan. Una es, las vacunas causan autismo. El otro, la inmunidad de rebaño, específicamente para el COVID, que ahorita nos explican también de qué se trata. Y luego el dióxido de cloro como solución para el COVID. Y el cuerpo es un sistema inteligente preparado para combatir virus y bacterias. Y se les está inyectando mercurio a los niños a través de las vacunas. sí, lo que yo podría comentar sobre eso del autismo en la consulta de, de los niños es que sí, una de las preguntas más comunes de las mamás es si causan autismo las vacunas, o sea, llegan específicamente a preguntarte así. Entonces Ok. ya les explicas que sobre esto que platicaba Ariadna y Susi, ¿no? Del estudio de este señor que estuvo muy manipulado, que casualmente es el único estudio, nada más con 12 niños, donde se comprobó que causaba autismo y todos los demás estudios para tratar de corroborar esto, pues ninguno se comprobó esta teoría. Entonces les explicas, pero aún así todavía siguen con ese miedo. O sea, sí, la importancia que generó este paper sí fue muy, muy importante todavía hasta la fecha, a pesar de que ya se retiró y se retractó y la revista de Lancet casi que se disculpó. Entonces, sí sigue todavía el impacto. Ok. Oye, Pamela, y ahora sí que tú que estás al frente de la batalla, ahora con el COVID, ¿no te ha llegado gente con dióxido de cloro, o sea, intoxicados por dióxido de cloro? Sí, para empezar, este dióxido de cloro, pues es un gas, ¿no? Es un gas que al ser mezclado con el agua, pues se generan estos iones muy reactivos en el cuerpo. Entonces, no es como que algo inocuo, se lo inyectan y llegan a los pacientes muy, muy graves a urgencias con insuficiencias respiratorias graves, con problemas del corazón, con presión baja, con insuficiencias hepáticas agudas. O sea, sí, la reacción que causa en el cuerpo es muy, muy severa, porque como este metabolito ha sido usado como blanqueador y como desinfectante en áreas públicas, entonces desde ahí se creó como la idea de, bueno, si desinfecta un área pública, una superficie, pues también me puede desinfectar a mí. Entonces, si es muy peligroso, llegan muy graves. Es que literal es como estarte tomando el cloro que le ponen a las albercas o el cloro que utilizan para limpiar, es lo que nos comentas, ¿no? Sí, sí, porque dice, pues si mata bacterias y microorganismos en el agua, ¿por Ujú. qué no va a matarlos en mi sangre? Pero pues obviamente así no funciona. Sí, claro. Y además, creo que una parte que se nos olvida muchas veces es que el mismo cuerpo, tú como médico nos lo puedes explicar o nos puedes confirmar ese dato de que, por ejemplo, no sé, la flora intestinal, pues hay muchas bacterias ahí para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Entonces, el mismo cuerpo tiene bacterias, entonces no me imagino como el ponerle cloro, o sea, te estás matando una parte de ti. Bueno, esa es mi lógica, no médica, simplista y terrenal.
lo que está haciendo el dióxido de cloro en específico. Sí, la microbiota intestinal existe por una razón, para proteger al cuerpo a través pues sí, de la barrera intestinal. Entonces, sí, con esta creencia de que si me lo tomo voy a barrer estos microbios y me voy a limpiar, pues está en un error. O sea, es aparte de que es tóxico al absorberse una vez en el intestino o inhalado o inyectado, aparte de que es muy, muy, muy tóxico, pues lo que hace es que hay una irritación local pues, del propio intestino. Entonces, es muy, muy, muy severo todo esto. Sí. Sí, bueno, y algo que puedo comentar sobre, me están inyectando mercurio. Uh-huh. No, ¿qué era lo que? Sí, mercurio, Sí. perdón. Bueno, pues tradicionalmente en muchas vacunas se usa una sustancia que se llama tiomersal, que este compuesto se usa como como conservante para evitar que se contaminen las vacunas de bacterias o de virus. Y se usa pues en muchísimas vacunas, y este compuesto contiene etil etilmercurio. O sea, eso sí es cierto, pero este compuesto no se ha comprobado que sea tóxico, y menos en las concentraciones que se usan en las vacunas. Además, el cuerpo tiene la capacidad de eliminarlo muy rápidamente. En 6 días los bebés ya lo eliminaron, por lo cual no se acumula. Y muchas veces se confunde con otro compuesto que es metilmercurio, el cual sí se ha demostrado que es tóxico y es el que se encuentra, por ejemplo, en pescado y mariscos, que a veces la gente lo consume, los pescados contaminados de metilmercurio, pero es un compuesto diferente que el etilmercurio. Y pues muchas de las teorías que usan las personas en contra de las vacunas dicen que este compuesto también causa autismo. Sin embargo, también se han hecho muchísimos estudios que han demostrado que esto no es verdad, que, o sea, no causa autismo. Y a pesar de esto, por ejemplo, en Estados Unidos, en las vacunas ya se ha retirado el uso de este compuesto. Y bueno, ahorita solo se utiliza en la vacuna de influenza, por ejemplo. Sin embargo, este compuesto se sigue utilizando cuando usas multidosis en vez de una sola dosis para evitar la contaminación de la vacuna. Pero aunque se sigue utilizando, se ha demostrado pues que no causa autismo ni pues ninguna otra enfermedad. Ok, como en un nivel más terrenal, eso me viene a la mente las manzanas, porque ya ves que las semillas de las manzanas tienen cierta cantidad de cianuro, que en realidad pues comemos manzanas y no es que algo nos pase, ¿no? O sea, sé que en este caso específico estamos hablando que son 2 tipos de mercurio, ¿no? O sea, y en este caso, en el de las manzanas, pues tiene cianuro, que sí es un mal cianuro, pero en la cantidad que está, no nos hace daño al ser humano, obvio en cantidad pequeña, ¿no? Claro, sí. O sea, las cantidades que se utilizan en las vacunas están muy, muy por debajo de cualquier cantidad que te pueda poner en riesgo, incluso pues para bebés o niños muy pequeños. Y como decía, o sea, el cuerpo lo puede desechar muy rápidamente, por lo que no se acumula. Okay. Entonces no hay como ese riesgo de que, bueno, es que si me pones muchas vacunas voy a estar acumulando esta sustancia, entonces después de algunas vacunas pues ya voy a tener un nivel más tóxico. No, eso no es cierto, porque pues las personas lo van eliminando naturalmente. Ok. Sobre lo otro que comentabas de que el cuerpo es un sistema inteligente que puede combatir, no sé, bacterias y virus. Ajá. Pues no sé, como que en términos generales sí, pero también como que gracias a las vacunas se han logrado como aumentar la expectativa de vida, no sé, mortalidad infantil también ha ido a la baja. Y por ejemplo, lo que nos contaba Pam, tal vez las personas en un estratos económicos altos empiezan a adoptar estos movimientos antivacunas por este estudio y no sé qué, y que leyeron aquí y allá, pero al final del día tal vez ellos tienen acceso a servicios si su hijo se enferma, no sé, de viruela o de sarampión,
tal vez ellos van a tener acceso a servicios de salud, pero están poniendo en riesgo, como, no sé, por ejemplo, hay niños que tal vez están muy chiquitos y todavía no los puedes vacunar, ¿no? O a lo mejor hay niños que tienen alguna otra enfermedad o condición médica que no pueden recibir la vacuna, y al tú no vacunar a tu hijo o tú no tener la vacuna, pues estás poniendo en riesgo a las personas que no pueden vacunarse, ¿no? O sea, como que es como un riesgo, o sea, sí, pues tú puedes decir, es mi hijo y yo decido, o soy yo y yo decido qué vacunas poner y ponerme, pero en realidad estás generando más riesgo, ¿no? Sí, claro. En la comunidad. Eso yo lo podría relacionar un poco con la inmunidad rebaño o colectiva, Ajá. en el que pues una sociedad, digamos, está inmunizada contra cierta enfermedad cuando cierto porcentaje de la población ya es inmune a cierta enfermedad. Y esto se logra gracias a, pues ya sea por vacunación o que pues toda esta población haya sido contagiada, ¿verdad? Entonces tú al no vacunar a una persona, pues estás afectando esta inmunidad colectiva y estás poniendo en riesgo a personas que por cierta circunstancia no pueden recibir la vacuna. Ok. Sí, se Ujú. supone que esta inmunidad de rebaño es cuando un porcentaje de la población se beneficia. Las no vacunadas se benefician de las personas vacunadas. Por eso la importancia de las vacunas, pero incluso esta inmunidad de rebaño es un poco tanto teórica. Por eso la importancia de que todos se vacunen, todos. Sí, o sea, se habla de que 90, no sé, para conseguir una inmunidad de rebaño, que sea 90% de la población, ¿no? Que tenga anticuerpos. O sea, que, por ejemplo, eso se hablaba mucho aquí en Nueva York, que se decía como, tal vez se han mantenido los casos bajos de coronavirus porque ya consiguieron inmunidad de rebaño. Pero hicieron como que un estudio, trataron de hacer muestras y se dieron cuenta que en realidad únicamente 15%, 20% de la población tenía anticuerpos, entonces, no, más bien, ahorita ya estamos en empezando el segundo brote, ¿no? Entonces, como que sí, se ha hablado que se necesita 80, 90%. O no sé si se acuerdan cuando nosotras, no sé, o al menos cuando yo estaba en la primaria, que si sabías que había un niño con varicela, los papás eran, vete a jugar con ese niño, ¿no? Para que te dé varicela de niño y no de adulto, ¿no? Pero ahora ya hay una vacuna para la varicela, ¿no? Y no necesariamente que te haya dado varicela de niño significa que de adulto no te va a dar o no vas a tener complicaciones. Sí, aunque ya hay otras maneras que se puede prevenir. Sí, claro. Oye, y retomando el tema que mencionabas ahorita de la población que deja de vacunarse y todo eso y de los rebrotes, me viene a la mente 3 influencers que a mí me parece muy grave a nivel internacional. No sé, por ejemplo, gente como Miguel Bosé, que pues ahora sí que tiene plataformas donde muchísima gente lo escucha, donde muchísima gente lo sigue y que sale a decir que en las marchas no se pongan cubrebocas, o por ejemplo, personas, no sé, como Ludwika Paleta, que a nivel México, que dice, yo no vacuno a mis hijos, que tal vez ella no dijo, no expresó textualmente, estoy de acuerdo en que no vacuna a sus hijos, pero el simplemente hecho de que ella lo haga es otras mamás lo van a hacer porque ella lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es una figura pública. Y tenemos, no sé, a gente como Jim Carrey que dice, se ha pronunciado así públicamente también en contra, no sé, del gobernador específicamente de California para decir que están vacunando a los niños con mercurio. Y en el caso específico de México, dices, está habiendo un rebrote de sarampión, de poliomielitis, de difteria. No sé, cuéntenme ustedes que en el caso, no sé, de Pame, que está en la batalla, ¿no? De ahí viendo a los niños, ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, pues el porcentaje de niños vacunados actualmente ha disminuido, pero lo que les comentaba de estas personas con un acceso a, pues sí, de un nivel socioeconómico no tan bajo, ¿no? Que tienes acceso a internet, a una red social, Facebook, Twitter, y o sea, tú ves que un Miguel Bosé o que una Ludwika Paleta pues no se vacunan, que no creen en ellas o incluso creen que son dañinos. Sí, muchas mamás jóvenes ya dicen, bueno, pues es que sí es cierto, ha de ser verdad. Si él dice
y mucha gente cree, pues yo sí, ha de ser verdad. Entonces, esta influencia tiene mucho impacto. O sea, si una persona del mundo del espectáculo dice algo, o sea, mucha gente lo cree, o sea, no lo cuestionan, solo lo creen. Entonces, sí, es muy peligroso el alcance que tienen. Claro, y sabes que me viene a la mente precisamente Susi en este sentido que digo, bueno, le costó una carrera, que son cuántos años, y es casi 2 maestrías, y empezó a estudiar lo que es un virus y por lo que nos contabas en cuanto a COVID, que tú has estudiado, y en que 5 meses empezaron a ver resultados. No sé si te gustaría contarnos sobre este caso en específico. Sí, pues como parte de mi tesis de maestría, también empecé a trabajar un poquito en un proyecto relacionado con COVID Ajá. y empezamos a estudiar la respuesta inmunológica de las células T, de los linfocitos T, en pacientes con corona. Y bueno, pues nosotros empezamos esta investigación en el mes de abril y pues ahorita apenas estamos teniendo los primeros resultados. Claro que este es un estudio que va a continuar para ver cuál es la evolución de estas células T en los pacientes con el tiempo, para estudiar como que este otro lado del sistema inmunológico y no solo del sistema de anticuerpos para para combatir el coronavirus. Entonces, el proceso de investigación y desarrollo pues, de vacunas es un proceso muy largo que requiere mucha investigación y pues muchas personas creen que al leer un solo artículo o al ver un canal de YouTube, pues ya se vuelven expertos en el tema, pero pues hay que informarnos bien y pues por personas que son, pues sí, expertas en el tema, como decía. Estas personas que tienen plataformas y audiencias muy grandes, ¿no? Repiten cosas que, como ya vimos, el artículo el de Andrew Wakefield estuvo solamente publicado un año y todavía seguimos hablando de eso, ¿no? O sea, como que ha sido muy difícil cambiar ese mito, como que, y que estas personas que tienen plataformas tan grandes sigan repitiendo algo que ya se ha demostrado que no es así. Como que siento que hace, por ejemplo, el trabajo de Pam más difícil, no convencer a las familias que es algo seguro, hace que los papás también estén desinformados, ¿no? O como haces estas preguntas, ¿no? O sea, tal vez los papás están escuchando esto y tienen estas dudas que son como que muy genuinas, ¿no? Pero tal vez Pam hace que tenga trabajo doble en convencer a las familias, en decirles, bueno, también son dosis chiquitas, no es como que va a ser, o sea, que papás dicen, es que son muchas vacunas para un bebé tan chiquito, ¿no? O son muchas toxinas, pero pues también se hacen dosis adecuadas, no todas las vacunas son iguales, ¿no? Por eso hay diferentes edades, como que es más complejo. Sí, los problemas son desde antes de que llegue uno, con el médico. Primero con el problema de que están en desabasto. Luego vienen con el problema de que escucharon que causa autismo o que el mercurio. Y luego les tratas de explicar el beneficio, informes en una revista que tenga peso científico. Entonces sale el de Lancet, entonces ni cómo, o sea, ni cómo ayudar a que la credibilidad de las vacunas, desgraciadamente, pues ha disminuido por todas estas cuestiones. O sea, todavía le dices al familiar, bueno, póngase a investigar, mire esta revista científica, y luego salen con esto, pues este cuate vino de verdad a entorpecer la credibilidad de las vacunas. Tuvo mucho impacto. También yo diría también que pues afecta en la producción de vacunas porque, por ejemplo, este compuesto, el tiomersal, que es el que contiene etilmercurio, que pues es un compuesto muy eficiente para mantener las vacunas fuera de, o sea, para evitar la contaminación. Entonces ahora tanta gente que pues está en contra de su uso, a pesar de que está demostrado que no tiene ningún efecto secundario, pues aún así los productores de vacunas pues tienen que buscar medidas alternas en la fabricación para que la gente pues no diga que las vacunas tienen mercurio, por ejemplo. Entonces eso también afecta en el proceso de desarrollo de vacunas. Claro.
Saben que me viene a la mente ahorita otra tendencia otro movimiento que empezó a tener mucha fuerza y es en relación al financiamiento de las vacunas, ¿no? O de la parte de la farmacéutica, en específico, por ejemplo, de Bill Gates, que si bien vemos, pues él tiene investigando o dando su dinero desde hace mucho para temas de investigación. Y a mí me llama mucho la atención de que una de las grandes críticas es que dicen, es que es un monstruo, o sea, por un lado, ¿no? O sea, porque quiere generar más dinero. Pero por otro lado, yo pienso, si yo fuera él o si alguien fuera él, no sé, viéndolo desde la perspectiva de ser humano, ¿no? Ves su edad y su capacidad económica, él ya tiene la vida resuelta, o sea, él fácilmente pudiera estar en California muy a gusto haciendo nada, ya retirado. Entonces es muy interesante cómo ahorita con toda la investigación que él está financiando, de pronto se voltearon los papeles y ahora todo el mundo está cuestionando lo que él está haciendo. Y por otro lado también tenemos el caso de esta empresa Valeant, no sé si han escuchado un poco de ella, pero aunque no es una farmacéutica que está enfocada en el tema de las vacunas, es una empresa que ha tenido temas pues de acusaciones muy graves y se le ha comprobado, ¿no? O sea, de que ciertos medicamentos los subió de precio finalmente para generar más ingresos para ellos como empresa. Entonces, dices, por una mala la pagan todas. Ahora sí que por la parte de investigación, ¿ustedes cómo ven este tema, no? O sea, en específico lo de Bill Gates y lo de farmacéuticas que no todas hacen lo mismo, pero pues una mala ahora sí que hace ver mal a las demás. Sí, por un lado creo que Bill Gates, lo que es interesante es que él ya lleva muchos años como a través de la fundación que tiene, la de Bill y Melinda Gates, Ajá. enfocado al tema de salud, ¿no? Financiando investigación, financiando llevar servicios y tiene como un componente de vacunas, ¿no? O sea, como que ellos lo que quieren es, ok, ya hicimos, ya como humanidad, tenemos el caso de éxito de la viruela, entonces, ¿por qué no replicar eso, por ejemplo, en malaria, ¿no? Hacer más investigación y tener vacunas para la malaria y erradicar otras enfermedades. Y entonces ahora como que viviendo en esta pandemia se empezó a sonar mucho como, Bill Gates lleva mucho tiempo hablando de esto, seguro algo sabía, seguramente, no sé, ellos la provocaron, ¿no? Algo así, ¿no? Pero más bien siento que era un tanto predecible, ¿no? Como que hemos estado viendo cada vez brotes y brotes de nuevos virus, se habla de que hay muchos virus en animales que no conocemos, ¿no? Entonces, y que no sabemos tampoco como que cómo se pasan a humanos, ¿no? No sé, la fiebre, la H1N1, otro tipo, ¿no? Creo que más bien él a través de su fundación se ha enfocado como a fortalecer sistemas de vacunación o investigación en ese sentido. Y como que siento que ahora sabemos de Bill Gates, pero ojalá que hubiera más fundaciones como que enfocadas a eso, ¿no? Claro. Oye, Pame, esto me viene a la mente de que, por ejemplo, en un ambiente más pragmático, no sé, en una empresa, tú dices, si meto el factor A, B, y ya sabes que va a pasar C, generalmente. Y en el mundo médico, en el mundo farmacéutico, bueno, en el mundo médico, es como que dices, sí, o como investigadores, dices, está pasando esto a nivel internacional, es muy probable que yo sepa que la tendencia vaya a seguir esto. O sea, en ese sentido, Bill Gates yo creo que más bien tuvo la visión de decir, está pasando esto, lo que sigue es tal cosa. ¿Tú qué opinas desde el punto de vista médico? Sí, sí, o sea, a mí me parece maravilloso que este tipo de personas tengan estas cosas buenas, como estar un paso adelante en la ciencia y en pro del bien social, pero luego aquí, te digo, vienen una cosa tras otra, ¿no? Que si no hay vacunas, que si lo del autismo, que si el influencer, y ahora con que luego la conspiración porque Bill Gates creó el COVID, entonces la desinformación es bien contagiosa, es más contagiosa que el COVID, yo creo. Sí. Entonces, a mí me parece muy bien que estas empresas internacionales pues le dediquen pues sí, el tiempo y la inversión monetaria a la producción de las vacunas y que ojalá hubiera más información al respecto disponible para una población como la que tenemos nosotros, para que no tengan estas ideas de la conspiración, que
Bill Gates creó el COVID y que la vacuna va a generar problemas más que beneficio. La verdad, sí, ojalá hubiera más información disponible al respecto. Y en el caso de Valiant que decías, o sea, creo que ahí juega mucho el rol de la regulación, ¿no? O sea, como que, o sea, al final la regulación tiene que hacer dos cosas. Una, garantizar que las farmacéuticas produzcan, investiguen, generar incentivos para eso. Pero por otro lado, que el precio al que las personas accedan a las medicinas o vacunas sea accesible, ¿no? Entonces, creo que por ahí se podrían evitar como que Sí, casos como el de Valiant. sí, yo también Hoy, opino lo mismo en cuanto a la regulación, pues, de precios de diferentes vacunas o medicamentos y así evitar ese tipo de casos. claro. Ujú. Oigan, pues ahora sí que ya les robé un montón de tiempo y a manera de conclusión, no sé si les gustaría desde el foco de cada una de sus profesiones o de sus áreas de expertise que nos cuenten de manera así ideas de conclusión sobre este tema. Sí, bueno, como les comentaba al principio, como que mi background es en economía y políticas públicas y ahora me estoy, no sé, metiendo a temas de salud. Entonces, no sé, como hemos comentado en este podcast, pues como que la salud tiene un componente social bien importante, ¿no? O sea, como que al final se necesita una acción como coordinada entre como que gobiernos, como les comentaba antes, de generar regulación para que por un lado se produzca, pero por otro lado, pues tener salud es un derecho, ¿no? O sea, debe ser considerado siempre un derecho, entonces que sea accesible y generar también la información necesaria, ¿no? Para poder, ok, si en la televisión alguien está diciendo o en redes sociales alguien está diciendo en contra del cubrebocas o tal, pero pues también generar como que los mensajes adecuados para que la población adopte un comportamiento o adopte una medicina o un tratamiento. Como que al final todos estamos muy conectados, que eso es lo que hace que una comunidad tenga salud y bienestar. Gracias, Ariadne. Pami, ¿quieres continuar? Yo como pediatra en el campo clínico, yo considero que las vacunas tienen una gran importancia a nivel no solo personal para el beneficio de la generar la inmunidad tuya y de tu familia, de tus hijos, sino para un bien mayor, para un bien social. Es importante que todos se vacunen, aprovechando que tenemos un esquema de vacunación de los más completos y aprovechando también que, como mencionaba Ariana hace rato, pues es que las campañas de vacunación gratuitas lo tienes a la mano, entonces sí es importante tener a todos los niños vacunados para que sean adultos sanos. Ujú. Susi. Muy bien. Sí, pues yo como investigadora, pues puedo decir que el proceso de desarrollo de vacunas pues lleva muchos años y mucha investigación y también tiene muchos mecanismos regulatorios para estar seguros pues que los medicamentos y las vacunas son seguros y eficientes pues para prevenir enfermedades. Entonces pues que las personas tengan confianza en las vacunas y saber que pues hay muchísimos años de investigación de trasfondo antes de producir algún nuevo medicamento o vacuna. Y pues creo que esta confianza es la que hace que pues esos programas de vacunación pues sean exitosos para que la mayor parte de la población pues esté protegida. Claro. Oigan, pues muchas gracias por el tiempo. Yo sé que cada una tiene sus ocupaciones y ahora sí que tardamos un montón en poder coordinar las horas de Ciudad Juárez, de Nueva York, de Dinamarca, San Diego. Pero qué bueno que lo logramos y Pamela pues va saliendo de COVID, tú, tu niña, tu familia. Muchas gracias por darte el tiempo y a ustedes también, Ariadna y Susi, que tienen sus responsabilidades de doctorado. Qué intenso. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias. Gracias.
Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Te invito a que te suscribas para que te lleguen notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Te mando un abrazo.